Bueno, a continuación voy a hablarles sobre algunos temas. El ciclo celular. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada la etapa de interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases, que se llaman G1, S, G2 y M. La fase G1 es la primera de las 4 fases del ciclo celular, que tiene lugar en la división celular eucariota. En esta parte de la interfase, la célula sintetiza ARN, M, y proteínas en preparación para los pasos posteriores, que conducen a la mitosis. La fase S es la fase del ciclo celular en la que el ADN se replica, se desarrolla durante la interfase entre la fase G1 y la fase G2. La fase G2 es la segunda subfase de la interfase en el ciclo celular, que procede directamente a la mitosis. Sigue a la finalización exitosa de la fase S, durante la cual se replica el ADN de la célula, y por último la fase M, que es la mitosis. Este es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede mediante a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico. La fase G1 es aquella en la que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo, entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, la célula entra en la fase G2, cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis. Es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtiene dos células, de donde había solo una, y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. Durante la interfase, la célula crece, replica su ADN y se prepara para la mitosis. Una célula en interfase no está simplemente inactiva. Mitosis. En biología, la mitosis se conoce como el proceso de división celular, mediante el cual son generadas dos células hijas, idénticas de una célula madre, previa duplicación y repartición equitativa del material genético. La mitosis se caracteriza por ser el proceso de duplicación y reparto equitativo de la información genética contenida en el ADN. En las células eucariotas, la mitosis comienza con la duplicación del material contenido en el núcleo. La mitosis forma parte del ciclo celular, siendo este último el ciclo vital, continuo y fundamental para la reproducción asexual de todas las células que componen un organismo. El ciclo celular tiene por dos etapas. La interfase, que es el momento durante el cual se reproduce la duplicación del material genético. Luego está la fase M, o fase mitótica, que se subdivide en dos grandes procesos, conocidos como la mitosis, reparto igualitario del material genético duplicado en la interfase, y la citocinesis, división del citoplasma. La mitosis está a su vez subdividida en 4 fases o etapas: profase, metafase, anafase y telofase.
La profase produce la condensación del material genético, que irá adquiriendo una forma determinada conocida como cromosoma. La metafase es cuando las fibras del uso mitótico disponen los cromosomas a lo largo del medio nuclear celular, lo cual ayuda a preparar el terreno para la siguiente fase. Cuando los cromosomas se separen, la anafase es la que produce la distribución de las dos copias de la información genética original. Los pares de cromosomas se separan y se mueven a los lados opuestos de la célula. Y por último, la telonafase. Ambos cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman las nuevas membranas alrededor de sus núcleos. Mitosis y meiosis son dos formas de división celular diferentes. La mitosis es la división asexual de las células diploides, a través de la cual son producidas dos nuevas células con material genético idéntico. La meiosis, en cambio, es el proceso de división sexual de células haploides N1, 1N, o también conocido como gametos masculinos y femeninos. Meiosis. La meiosis es el proceso de la división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. Los gametos o células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, son células haploides. Así pues, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. La meiosis se produce mediante un proceso de división celular de dos etapas, meiosis 1. La meiosis 1, también conocida como fase reproductiva, es la etapa donde los pares de células homólogas se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad de las células progenitoras. Esta fase se subdivide en 4 fases, que son las siguientes. Profase 1. Los cromosomas se condensan y forman pares. Se produce el heterocruzamiento y la recombinación genética que permite el intercambio de partes de cadenas de ADN que dan lugar a nuevo material genético. La metafase. Los pares homólogos se alinean en la placa metafásica para que se produzca la separación. La anafase. Los cromosomas se separan moviéndose a extremos opuestos de las células, mientras que las cromátidas hermanas permanecen juntas. Telofase. Se forman las células haploides. Cada cromosoma tendrá 2 cromátidas hermanas que ya no serán iguales entre sí. Luego sigue la meiosis 2. La meiosis 2, llamada también fase duplicativa, es la etapa en la que se separan las cromátidas, produciendo un par de células hijas que contiene cada una 23 cromosomas, y dando cada cromosoma tiene a su vez una sola cromátida. Profase 2. Los cromosomas se condensan. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en la placa metafásica. Anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. Telofase 2. Los gametos recién formados son haploides. Cada cromosoma tiene solo una cromátida. El producto final de la meiosis son espermatozoides u óvulos. La meiosis es el proceso de vital importancia para llevar a cabo el ciclo de la vida,
ya que permite la supervivencia de las especies, producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. Bueno, eso es todo. Chaito, chao. Adiós.